Hola. Hoy estamos con micrófono, así que estoy mejor. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá hay una pregunta que también ayer me hicieron sobre la clase y hoy otro compañero de ustedes se acercó a preguntarme, porque yo pasé un poco rápido, sobre diarrea del viajero y qué es lo que uno hace con la diarrea del viajero. Lo principal es, primero, no se hace profilaxis de diarrea del viajero con uso de antibióticos, eso como regla número uno. Lo que uno le dice al viajero es que se hidrate adecuadamente. Para esto, si está con vómitos, lo primero que tengo que hacer es que cedan los vómitos, para lo cual se usa generalmente metoclopramida por vía sublingual. Si los vómitos no ceden, es un motivo de consulta médica. Y en el caso de que no tenga vómitos y solamente tenga una diarrea acuosa, en los adultos se puede utilizar loperamida. La loperamida se usa cuando la diarrea es invalidante para el desarrollo de las actividades diarias, no se tiene una o dos deposiciones. Pero si de repente tiene 4 o 5 deposiciones en el día y esto le invalida un poco las actividades, puede utilizar loperamida, siempre y cuando no haya fiebre, no haya mucosidad o sangre en la materia fecal. Entonces se usa loperamida en una diarrea acuosa. Si con la hidratación y la loperamida el cuadro diarreico cede, uno se queda tranquilo y se continúa con la hidratación. Si el cuadro no cede, uno le puede indicar autotratamiento para la diarrea del viajero. El autotratamiento en general se utiliza citromicina en una dosis de 1 gramo monodosis, o sea, un solo día, dividido en 500 cada 12 o 1 gramo en una sola monodosis. Y esto es para cubrir la mayoría de los gérmenes que producen diarrea del viajero. Se le da citromicina porque hay algunas cepas del Campylobacter que son resistentes a las quinolonas. Las quinolonas también podrían usarse, pero puede que haya una falla en función de que sea una bacteria que sea resistente a quinolonas. Si con ese tratamiento el cuadro diarreico no cede, lo que uno le indica al viajero es que haga consulta médica, ¿verdad? Así les cierro a todos un tema que lo pasé medio rápido, pero que es parte de lo que uno hace en la consulta. Bueno, vamos a charlar hoy sobre hidratidosis. Lo primero que tratamos de hacer cuando empezamos a hablar de un parásito es clasificarlo, a ver en qué grupo pertenece este parásito. El Echinococcus, que es un cestode, pertenece al grupo de los helmintos. Los helmintos tienen dos filum, el filum nematode, que son los gusanos redondos, y el filum de las platelmintos, que son los gusanos planos. Dentro de estos gusanos planos se encuentran los trematodes, que son las duelas, como por ejemplo la fasciola hepática, y la clase cestodes, que son los gusanos acintados, dentro de los cuales está el Echinococcus. ¿Qué características tienen estos cestodes? Primero, son chatos, tienen un cuerpo que está dividido en un escólex, un cuello y una estróbila. La estróbila sería el cuerpo del parásito. Y esta estróbila tiene diferentes segmentos. Estos segmentos se llaman proglótides. En el caso del Echinococcus granulosus tiene 3 segmentos, 3 proglótides, y la última proglótide es la proglótide gravídica, que es la que contiene los huevos del parásito. Cuando hablamos del género Echinococcus tenemos diferentes especies. La charla de hoy es exclusivamente sobre Echinococcus granulosus, que es el agente etiológico de la hidatidosis o echinococcosis quística. Después tenemos el multilocularis, que es el agente etiológico de la echinococcosis alveolar, que es un problema de salud para los países de Europa y de Asia. No tenemos en América. Y después tenemos el Echinococcus oligarcus y el Boswellia, que son agentes etiológicos de lo que se llama la echinococcosis neotropical, que a veces puede ser poliquística o uniquística. ¿Qué importancia tiene la hidatidosis como problema de salud? La hidatidosis es una zoonosis y en realidad es un problema de salud importante en aquellos países que se consideran endémicos para esta patología. Y fundamentalmente trae problemas en 2 niveles. Por un lado, a nivel animal, porque hay una menor producción de los animales que están afectados por hidatidosis, ya sea menor producción de carne, menor producción de lana, en algunos casos se afecta también la producción de leche, pero fundamentalmente lo que se pierden son proteínas que ingresan al consumo, porque cuando estos animales se faenan, todas las vísceras que tienen quistes hidatídicos son decomisadas. Entonces, eso es proteína que se pierde en el consumo humano. Y a su vez tiene mucho costo para los individuos afectados de hidatidosis, porque en general es una enfermedad que afecta a los seres humanos o se pone sintomática o empieza a generar problemas de salud alrededor de la mitad de la vida. Entonces, son personas que se la pasan consultando al sistema de salud, que le altera su calidad de vida y a su vez tiene muchos costos para el sistema de salud en cuanto a la complejidad del manejo de la hidatidosis, ya sea porque uno tiene que darle fármacos o por el hecho de que un paciente tiene que ser sometido a una cirugía con todas las complicaciones que eso lleva.
¿Qué distribución tenemos de hidatidiosis? La hidatidiosis tiene una distribución mundial, pero en general vamos a encontrar hidatidiosis en áreas agrícola-ganaderas, porque son los lugares donde tenemos todo el ciclo de transmisión de esta enfermedad. Si ustedes miran este mapa, van a ver que hay áreas altamente endémicas de hidatidiosis, como son los países del Cono Sur, pero fíjense lo que pasa en el norte de África o, por ejemplo, en los países de la cuenca del Mediterráneo en Europa. O sea, tiene una distribución universal. En Argentina siempre se dijo que la hidatidiosis era patrimonio de la Patagonia. En realidad, en parte es así, pero tenemos hidatidiosis en todo el territorio de nuestro país. O sea, nosotros, todas las provincias de Argentina reportan en algún momento casos de hidatidiosis. Se considera que el 30% del territorio de nuestro país es asiento del ciclo zoonótico de esta enfermedad. Y están lo que se llaman focos endémicos mayores. Hay un foco en la Patagonia, hay un foco cuyano, hay un foco en la Mesopotamia, en la provincia de Buenos Aires, en el norte y en el centro del país. Esos focos endémicos mayores es donde se concentra el mayor número de casos de hidatidiosis. Pero tenemos hidatidiosis en cualquier lugar por fuera de esos focos endémicos mayores. Si bien estas son cifras viejas, más o menos se reportan al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud aproximadamente 700 casos de hidatidiosis por año, de los cuales se confirman 500. La hidatidiosis es una enfermedad de denuncia obligatoria. Cuando uno ve un paciente con una hidatidiosis, lo tiene que denunciar al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. Obviamente no es una notificación inmediata, no es urgente que yo lo haga el día que veo al paciente, pero se hace un reporte, una denuncia semanal y puedo también denunciar una localidad o una estancia, por ejemplo, donde quizás encuentro ganado con hidatidiosis, para poder identificar dónde es el ciclo de transmisión. Eso no lo hace tanto el equipo de salud, sino lo hace el equipo de salud veterinario. Pero nosotros, como caso individual, tenemos que notificar al sistema de vigilancia de hidatidiosis. ¿Cómo es el ciclo de transmisión de esta enfermedad? Nosotros vamos a tener 3 estadios en la evolución del parásito. El parásito adulto, el estadio larvario y los huevos del parásito. El parásito adulto lo voy a encontrar en el hospedero definitivo. El hospedero definitivo del parásito son los perros. Pueden ser los perros o también cánidos silvestres o el lobo, por ejemplo. Pero el que tiene importancia en nuestro país y en la mayoría de los lugares es el perro. El perro alberga en su intestino el parásito adulto. Con la materia fecal de este perro van a ser eliminados los huevos del parásito. Estos huevos del parásito van a pasar a contaminar el medio ambiente, el agua, las verduras, o van a quedar adheridos en el pelaje del perro o en el hocico del perro. Y estos huevos que están en el medio ambiente son ingeridos por el hospedero intermediario habitual o común de este parásito, que son diferentes tipos de ganado. El ganado ovino es uno de los que es hospedero intermediario, pero también puede ser el ganado porcino, el vacuno, el caprino, las llamas. Hay diferentes tipos de hospederos intermediarios. El ser humano es un hospedero intermediario accidental. ¿Qué significa esto? Se infecta de pura casualidad, pero no tiene valor en la cadena de transmisión de esta enfermedad. ¿Y cómo se va a infectar el ser humano? De 2 maneras. O por el contacto directo con el piso del suelo donde hay huevos del parásito, o por el contacto con el hospedero definitivo, con el perro. A veces el ser humano, cuando somos chicos y cuando somos grandes también tenemos el perro encima. Si hay huevos del parásito en el hocico del perro, en el pelaje del perro, y uno se lleva la mano a la boca, ingiere los huevos del parásito. Y también se pueden ingerir los huevos del parásito por el consumo de verduras contaminadas con materia fecal del perro y que no estén bien lavadas, o por el consumo de agua contaminada con huevos del parásito. Pero por lejos la vía de contacto más frecuente es el gateo en el piso y el contacto con el suelo contaminado o el contacto directo con el perro. El ser humano se infecta, desarrolla el estadio larvario, pero no transmite la enfermedad a otro ser humano y tampoco tiene valor en mantener el ciclo, o sea, no tiene injerencia en lo que es el ciclo de transmisión. Sí tiene injerencia en sostener el ciclo de transmisión. ¿Por qué? Porque el ser humano generalmente lo que hace a nivel del campo, suele faenar en forma doméstica, por ejemplo, una vaca, un chivito, un cordero, para el asado del domingo, y es muy frecuente que las vísceras crudas se le den de comer a los perros del estancia o a los perros del lugar.
Entonces, el perro se vuelve a infectar con esas vísceras crudas que contienen el estadio larvario. ¿Entendieron ahí el ciclo de transmisión? Bueno, entonces, el parásito adulto, que es este, es una tenia de 3 a 5 milímetros, lo vamos a tener en el intestino del perro. Tiene un escólex con 4 ventosas y doble hilera de ganchos y produce de 500 a 1500 huevos cada proglótide gravídica. Una cosa importante de los huevos de Echinococcus es que cuando son eliminados por el perro, los huevos del Echinococcus, no necesitan ningún tipo de maduración en el medio ambiente. Son infectantes en el mismo momento en el cual son eliminados. Entonces, esto aumenta la transmisibilidad del Echinococcus y lo otro que hace es que estos huevos pueden quedar, si las condiciones ambientales les son favorables, hasta 2 años en el medio ambiente luego de ser defecados por el perro. Y pueden ser trasladados de un lugar al otro por el viento o, por ejemplo, por vectores mecánicos, como puede ser una mosca o cualquier insecto. Y después tenemos el estadio larvario. El estadio larvario es el quiste hidatídico. Y este quiste hidatídico lo voy a encontrar en los seres humanos, que son hospederos intermediarios accidentales, y en los hospederos intermediarios habituales, que son diferentes tipos de ganado. ¿Cómo se produce este estadio larvario? Yo ingiero los huevos del parásito. Lo mismo pasa en los hospederos intermediarios. De ese huevo se libera un embrión a nivel intestinal. Ese embrión atraviesa la pared del intestino y por circulación portal va a llegar al hígado. Si del hígado pasa el filtro hepático, por circulación suprahepática termina a nivel pulmonar. Y si logra franquear el pulmón, entra a circulación sistémica y puedo tener una larva en cualquier otra localización. Entender este ciclo me va a facilitar que yo entienda cuáles son las localizaciones más frecuentes en las cuales tenemos hidatidosis en los seres humanos, que después lo vamos a ver. Cuando el embrión llega a nivel del órgano que se va a parasitar, empieza a multiplicarse, desarrolla el estadio larvario. El estadio larvario es el quiste hidatídico. La larva del parásito es como si fuera una bombita de agua de carnaval, que yo tengo una membrana y adentro todo el contenido líquido. La membrana del quiste propiamente dicho son 2 capas. Hay una capa interna que se llama germinativa y una capa externa que se llama cuticular. Y a su vez hay una tercera membrana que le forma el órgano parasitado, que es la adventicia. La adventicia se la van a formar todos los órganos, menos el hueso. Ustedes tienen por ahí que el cerebro no forma adventicia. En líneas generales el cerebro también forma adventicia. El único que claramente no forma adventicia es el tejido óseo. La capa interna o germinativa me va a dar origen a todo lo que es el escólex, los ganchos, la producción de unas vesículas que se llaman vesículas prolígeras, que están como unidas a la capa germinativa a través de un pedículo, y a su vez va a formar las vesículas hijas. Las vesículas hijas son iguales que el quiste madre, o sea, si yo agarro una bolita de vesícula hija, tengo 2 membranas, tengo líquido en el interior, como si fuera el quiste madre. O sea, es el émulo del quiste de la larva más grande. Todas estas estructuras que forman la capa germinativa están sumergidas en un líquido que es el líquido hidatídico. Por eso les decía que es como una bombita de carnaval. Una pared y adentro agua. Ese líquido hidatídico es un líquido altamente proteico. Por eso, cuando se filtra el líquido hidatídico, podemos tener reacciones de tipo alérgicas. Una cosa que pasa es que a veces las capas se pinchan, o sea, y empieza a gotear contenido del interior del quiste. Cuando empieza a gotear contenido, yo puedo tener el desarrollo de una hidatidosis secundaria por siembra. O sea, tengo otras larvas en el lugar donde está goteando. Es como una gotera, gotea y arma otras larvas abajo. ¿Tá? Los quistes tienen un proceso, tienen una vida. Cuando la larva está totalmente viva y coleando, el quiste tiene contenido líquido y es como la bolsita de carnaval, la bolita de carnaval. Cuando el quiste empieza a envejecer o empieza a sufrir espontáneamente o producto del tratamiento, cosas que pasan es que a veces la capa germinativa se desprende de la cuticular, entonces se enrolla dentro del quiste, se pierde contenido líquido y empieza a transformarse en contenido sólido o empieza a calcificarse.
¿Esto es producto de la evolución natural del quiste o producto del tratamiento que uno instituye? Una cosa importante que ustedes tienen que saber es que antes se pensaba que el Echinococcus era uno solo. Hoy se sabe que hay genotipos de Echinococcus y dentro de estos genotipos hay 10 genotipos que están descritos y que estos genotipos tienen importancia en cuanto a lo que es la distribución geográfica, la infectividad a los seres humanos y los hospederos intermediarios y definitivos que tiene cada genotipo. Esto tiene importancia muchas veces en la evolución de la enfermedad y a futuro los genotipos nos van a demostrar seguramente por qué tenemos quistes con diferente crecimiento o diferente evolución de la enfermedad. ¿Cómo es el cuadro clínico de hidatidosis? La hidatidosis es una enfermedad que generalmente se adquiere en primera infancia. No significa que uno no lo pueda adquirir de adulto, pero en las áreas endémicas la hidatidosis se adquiere fundamentalmente en primera infancia. ¿Por qué? Porque los chicos son los que andan por el piso gateando, son los que están todo el día con los perros encima, son los que menos se lavan las manos, entonces son los que más fácilmente se infectan. Y cuando uno quiere ver, por ejemplo, qué incidencia tiene de hidatidosis o qué prevalencia tiene de hidatidosis en una determinada región o quiere ver qué es lo que está pasando con la hidatidosis, siempre se va a hacer catastro ecográfico en chicos. Porque si yo veo un chiquito que tiene quistes hidatídicos, significa que hay un ciclo de transmisión próximo al lugar de vivienda de ese chico. Entonces, una cosa importante con la hidatidosis es, se adquiere generalmente en primera infancia, pero las personas se ponen sintomáticas en la mitad de la vida. Porque los quistes o la larva tiene un crecimiento relativamente lento, no se sabe cómo crece, cuánto crece, pero no tiene un crecimiento muy rápido. Entonces, para que yo tenga sintomatología, ese quiste tiene que haber crecido durante años. Entonces, ¿de qué va a depender el cuadro clínico? Del número de quistes, de los órganos que estén parasitados, del tamaño que tengan estos quistes. Si estos quistes se están comprimiendo estructuras vecinas, por ejemplo, creció mucho y me está aplastando el estómago, o tengo un hígado voluminoso, de si el quiste está complicado o no, o sea, si se rompió o se sobreinfectó. Todo esto es lo que me va a dar la manifestación clínica de hidatidosis. ¿Se acuerdan cómo era el ciclo que les conté recién? Me trago el huevo, sale el embrión circulación portal, llega al hígado. Primera localización de la hidatidosis hepática. Logro filtrar el hígado, segunda localización pulmonar. Logro filtrar los pulmones y de ahí a cualquier lugar. Puedo tener hidatidosis en hueso, en sistema nervioso central, en riñón, en vaso, en músculo, donde se les ocurra puede haber hidatidosis. En corazón. Son localizaciones poco frecuentes. Por lejos, la localización más frecuente es la hepática, en segundo lugar, la pulmonar. La hidatidosis abdominal en general se descubre al azar. Si yo les tengo que decir cómo descubrimos la mayoría de los casos de hidatidosis hepática o esplénica o renal, es al azar. El paciente o la paciente consulta por cualquier otro motivo, uno hace una ecografía y encuentra imágenes quísticas y a partir de ahí empieza el estudio. Esta es una paciente que yo vi en la consulta hace muchos años atrás, una chica que le estaban estudiando por edemas en miembros inferiores, nada que ver con el cuadro de hidatidosis. Alguien hace una eco abdominal, en esa eco abdominal empiezan a aparecer los quistes, se le hace después la ecografía y fíjense, múltiples quistes hepáticos, quistes esplénicos. Esta chica se hizo un tratamiento combinado, un tratamiento farmacológico y después se la sometió a una esplenectomía porque los quistes más grandes eran los esplénicos, era maestra jardinera y tenía mucha chance de que esos quistes se rompieran. Otro paciente que consultó, oriundo de la provincia de Santiago del Estero, este señor sí consultó por una sintomatología. El señor andaba a caballo todo el tiempo porque era peón de estancia y en el último tiempo tenía un abdomen que era globuloso y en realidad el abdomen globuloso era a punto de partida de un gran quiste hepático con múltiples vesículas hijas. Esto que ven ahí, esto es el quiste hidatídico con las múltiples vesículas y esta es la glándula hepática, ¿tá? Entonces, los abdominales en general son al azar o por síntomas, ya sea dolor en el hipocondrio derecho, tumefacción del hígado o compresión de órganos vecinos. Esa es la forma en la cual se presentan los quistes hidatídicos hepáticos. ¿Qué pasa con los pulmonares? Los pulmonares en general son más sintomáticos rápidamente.
Hay una paciente internada en la sala 21, no sé si la vieron, con una hidratidosis pulmonar que la internamos nosotros, que la iban a operar, no sé si la operaron ayer. Y hay otro paciente, que no creo que lo puedan ver, que está internado con una hidratidosis recientemente operado en la sala 3 de terapia, que también es un paciente que mandamos a operar nosotros, es un paciente con una hidratidosis hepática gigante, con peritoneo, y que en realidad hizo una fístula estómago de un quiste que tenía. O sea, uno de los quistes se drenó por una fístula al estómago. La hidratidosis pulmonar se pone sintomática muy rápidamente, porque cuando el quiste se rompe a nivel de un bronquio, puede dar la vómica, que es la expulsión del contenido del quiste al exterior con un acceso de tos, se puede sobreinfectar, puede dar dolor torácico, producto de esa rotura. Y cuando no está roto, uno lo va a ver como una imagen, como si fuera una pelotita de ping-pong con bordes bien delimitados a nivel de la placa de tórax. Yo puedo tener una hidratidosis pulmonar única o múltiple. En el caso de la señora que está internada en la sala 21, esa señora se le había puesto tratamiento y posterior al tratamiento, o sea, cuando empezó el tratamiento a las 2 semanas, ese quiste se rompió, estaba con un derrame pleural y vino con dolor torácico y con síntomas de complicación de ese quiste hidratídico. Así es como lo vemos cuando está intacto, es una pelota de ping-pong en el campo pulmonar, acá tiene uno y acá tiene otro. Entonces, la hidratidosis pulmonar generalmente se complica porque se abre. Me puede dar vómita, me puede dar hemoptisis, me puede dar dolor tipo puntada de costado, puedo tener derrame pleural y puedo tener hasta ahogamiento. ¿Por qué? Porque si salen la totalidad de las membranas del quiste hidratídico y eso me obstruye la vía aérea, puedo tener hasta un cuadro de asfixia producto de un quiste pulmonar. La localización del sistema nervioso central es una localización que en general se da en adultos jóvenes. Se da en adultos jóvenes porque el quiste, cuando crece a nivel del sistema nervioso central, da sintomatología rápidamente. Me puede dar un cuadro compulsivo, me puede dar un signo de foco, me puede dar una paresia, diferentes sintomatologías neurológicas. Y hay un diagnóstico diferencial importante a tener en cuenta con la hidratidosis, que es cuál. Toxo lo vamos a ver en inmunodeprimido. En un inmunocompetente, ¿qué otro parásito me puede dar lesiones? Neurocisticercosis. La diferencia con la neurocisticercosis es que también hay imágenes quísticas, pero los cisticercos son quistes pequeños y múltiples, excepto que tenga una forma de cisticercosis que se llama cisticercosis racemosa, que parece como si fuera un racimo de uva, por eso se llama racemosa, que ahí me puede dar como una imagen más multiquística y un poquito más grande. En cambio, la hidratidosis generalmente tiene quiste único y de gran tamaño. Por suerte, la hidratidosis del sistema nervioso central es poco frecuente, pero se ve. Después tenemos la hidratidosis ósea. La hidratidosis ósea, como les dije anteriormente, no tenemos adventicia. Entonces, se destruye la matriz del hueso donde afecta la hidratidosis. Y la forma de presentación generalmente es la fractura patológica. Es la persona que sin un traumatismo, sin una caída, se le rompe un hueso, o también podemos tener el dolor crónico, pero lo más frecuente es la fractura patológica. Hay dos diagnósticos diferenciales a tener en cuenta. Uno son los tumores óseos y el otro es la osteomielitis, o sea, la infección del hueso, que a veces pasa que uno tiene la hidratidosis ósea y secundariamente después tiene la sobreinfección bacteriana. La hidratidosis ósea es muy frustrante en el sentido de que uno no tiene un tratamiento que sea curativo totalmente y el tratamiento es quirúrgico y con el uso de antiparasitario. Bueno, esto es para que vean más o menos cuál es la forma de presentación de la hidratidosis. Después puedo tener hidratidosis en músculo, en mama, en cualquier otro lugar. ¿Cómo voy a hacer diagnóstico de hidratidosis? Yo me voy a basar en la historia epidemiológica, o sea, de dónde viene ese paciente, de dónde estuvo. Pero recuerden algo, si yo les regalo a ustedes un perro parasitado con equinococcus, ustedes lo llevan a un departamento y no lo desparasitan, el ciclo de transmisión de la hidratidosis puede haber entrado en Capital Federal simplemente con un perro parasitado. Obviamente que si yo tengo a alguien que vive en el campo, fue al campo, vive en un lugar donde se faenan animales todas las semanas, tengo más riesgo de tener hidratidosis. El cuadro clínico no tiene nada patognomónico. Lo único patognomónico que tengo es que alguien efectore membranas y yo las pueda ver, pero si no, no tengo nada patognomónico. El laboratorio general tampoco aporta mucho. En los casos que vimos con gran compromiso hepático, a veces la función hepática está totalmente conservada. No tengo eosinofilia, en algunos pacientes puedo tener, pero no es característico de la hidratidosis la eosinofilia.
Entonces, ¿en qué me voy a basar para el diagnóstico? La prueba de oro es que yo encuentre algún elemento delidátide. O sea, que alguien espectore una membrana y yo lo analice y eso sea un quiste hidatídico, o que tenga una pieza quirúrgica y haga diagnóstico de quiste hidatídico. Si no, me voy a basar en las imágenes y en la serología. Entonces, por un lado voy a identificar el quiste por métodos por imágenes y por el otro lado voy a hacer una confirmación inmunodiagnóstica con pruebas serológicas. Lo que yo voy a buscar son anticuerpos contra antígenos del parásito. Se utilizan diferentes pruebas serológicas. Las que más se utilizan son la inmunofluorescencia indirecta, la hemaglutinación, el ELISA y el Western blot. Lo que yo tengo que saber es que a veces las pruebas serológicas, yo tengo un paciente con hidatidrosis y aún así me dan negativas. Esto puede depender de que los anticuerpos estén unidos a los antígenos, el complejo antígeno-anticuerpo, y entonces cuando yo intento capturarlos con una prueba serológica, no los puedo determinar. Y lo otro que también es interesante es que la serología puede ser diferente de acuerdo a la localización del quiste. Fíjense que una hemaglutinación tiene una sensibilidad del 80% cuando el quiste es hepático y baja el 65% cuando es pulmonar. Las pruebas que más se utilizan hoy es el ELISA. El ELISA tiene un factor predictivo positivo, junto con la ecografía casi de un 90%, para hacer el diagnóstico de hidatidrosis. Y la prueba de Western blot en general se hace para confirmar un ELISA positivo. Después tenemos el diagnóstico ecográfico. La ecografía es el método que más se utiliza para el diagnóstico de la hidatidrosis hepática y de hecho se han hecho clasificaciones ecográficas para que todos los ecografistas describan a los quistes de la misma manera. La clasificación ecográfica que se utiliza hoy en día es la clasificación de la OMS. Esta clasificación fue propuesta en el año 2001 por la Organización Mundial de la Salud y divide los quistes en 6 tipos. El quiste CL es un quiste que se ve el contenido líquido, pero no se puede ver claramente la membrana del quiste, o sea, no se ve la pared. El C1 es cuando yo veo un quiste con contenido líquido, pero la pared la veo claramente. El C2 es cuando es un quiste tabicado, o sea, adentro lo veo como si fuera un panal de abejas, ya sea porque tiene tabiques o porque tiene múltiples vesículas cijas. El C3A y el C3B son quistes en los cuales la membrana germinativa se desprendió de la cuticular y está arrollada, está hecho como un ovillo de hilo adentro del quiste. El C4 está sólido, o sea, no tiene contenido líquido, tiene contenido sólido, y el C5 está calcificado. ¿Qué importancia tiene todo esto? Ustedes me dirán, ¿verdad? ¿Qué me interesa a mí saber qué tipo de quiste tiene? Yo les decía antes, que en los quistes hidatídicos se pueden envejecer y se pueden morir espontáneamente y también producto del tratamiento. Si yo agarro la clasificación y me voy al C4 y al C5, son los quistes más viejos y más muertos, digámoslo así. ¿Por qué? Porque tienen menos contenido líquido, están sólidos o calcificados. Entonces, ese parásito probablemente sea un parásito no viable. Cuando yo me voy a los que tienen más contenido líquido, que son el CE, el C1, el C2, y aunque los C3, son quistes vívidos y coleados, o sea, son activos. Estos se llaman transicionales, los del medio. Y esto tiene implicancia para la conducta terapéutica. Si a mí me viene un paciente con una lesión que en vez de líquida es sólida, primero lo que voy a tratar de discernir es si es un tumor o es un quiste que está envejecido, o sea, que está solidificado. Si es un quiste que está solidificado, no se hace ningún tipo de tratamiento, solamente se hace monitoreo del paciente. En cambio, si yo tengo un quiste que está en este lugar, voy a hacer terapéutica. Pasando ahora al tratamiento. ¿Qué tenemos como opciones terapéuticas? Esperar y observar. El esperar y observar va a estar para los quistes que están en estadio 4 o 5, los que están en involución. Después tengo el tratamiento quirúrgico, el tratamiento percutáneo y el tratamiento médico. El tratamiento quirúrgico lo voy a utilizar cuando los quistes son de gran tamaño. Si yo tengo un quiste mayor a 5 centímetros, entre 5 a 7 centímetros, tengo que pensar que es un quiste que probablemente lo termine operando. Los quistes que están complicados, por ejemplo, que están infectados o que están rotos, tienen indicación quirúrgica. Los quistes que tienen localizaciones especiales, si yo tengo un quiste en mama, un quiste del sistema nervioso central, óseo, todos esos son quirúrgicos. Y los quistes que comprimen órganos vecinos.
En todos estos casos yo voy a utilizar la cirugía. La cirugía de la hidratidosis tiene un beneficio, que es que si yo tengo un quiste único y se lo saco al paciente, lo curo, ¿tá? Ahora, como complicaciones de la cirugía, tengo la posibilidad de que el quiste se me rompa en el acto quirúrgico y que haga una siembra hidratídica intracirugía, o que el paciente tenga una complicación posterior a la cirugía. Entonces, tengo que medir claramente cuál es el costo-beneficio de llevar un paciente a cirugía. Cuando hacemos la cirugía, yo no me voy a meter en todas las técnicas quirúrgicas, pero hay diferentes tipos de técnicas. Que yo saque el quiste entero, que haga la resección de una parte del órgano y me lleve al quiste, o que haga una resección del quiste tomando la adventicia o dejando la adventicia y sacando solamente la germinativa y la testicular. Después tenemos el tratamiento percutáneo. El tratamiento percutáneo no se usa como diagnóstico, se usa como tratamiento. Consiste en punzar el quiste, aspirar el contenido, inyectar una sustancia que mate el parásito y reaspirar el contenido. Por eso es PAIR, punción, aspiración, inyección y reaspiración. Está muy estudiado para los quistes hidratídicos hepáticos, se hace bajo control ecográfico, no se puede hacer en quistes que estén muy superficiales y no se puede hacer en pacientes que tengan alguna contraindicación por trastornos de coagulopatía o pacientes que no colaboran. Se punza el quiste, se aspira el contenido, estudio si realmente es un quiste hidratídico en el mismo momento que hago la punción con microscopía. Si es un quiste hidratídico y ese quiste en el líquido no hay sales biliares, prosigo con el procedimiento. Si hay sales biliares, tengo que parar el procedimiento porque significa que el quiste está comunicado con la vía biliar. Si está comunicado con la vía biliar y yo le inyecto una sustancia al interior del quiste, voy a hacer una colangitis química. Por eso, si hay sales biliares, se para el procedimiento. Si no hay sales biliares, la misma cantidad que aspiré la inyecto de una sustancia que en general es cloruro hipertónico o a veces se utiliza alcohol al 70%, eso se deja 20 minutos, mata la germinativa, o sea, por presencia, digamos, por toxicidad directa, y después aspiro el contenido y ahí termina el procedimiento. Algunos dejan catéter después de la evacuación, otros le dan albendazol pre y post procedimiento, pero en eso consiste el PAIR. Y después tenemos el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico se utiliza albendazol como tratamiento. El albendazol se usa a una dosis de 10 miligramos por kilo de peso día. Es una droga contraindicada en embarazadas, por eso tengo que tener una prueba de embarazo antes de utilizar el albendazol. Tiene como efectos adversos de hepatotoxicidad y la leucopenia. Son las dos cosas que voy a controlar durante el tratamiento. Y el tratamiento se usa durante 3 meses. Durante esos 3 meses se hacen controles de laboratorio y a posterior del tratamiento se hace control ecográfico durante 1 año o 2 años, que es el tiempo en el cual yo puedo ver algún cambio en la estructura del quiste que me indique que fue efectivo el tratamiento con albendazol. También se usa asociado al albendazol praziquantel, que se puede utilizar en una dosis una vez a la semana. Hay diferentes terapéuticas, pero la convencional es el albendazol durante 3 meses. El albendazol también se puede utilizar antes de la cirugía del quiste hidratídico para bajarle la viabilidad a la larva, y porque si al cirujano se le rompe el quiste hidratídico, tengo menos chance de hacer una siembra hidratídica si el paciente estaba tomando albendazol prequirúrgico. ¿Cuándo voy a utilizar el tratamiento farmacológico? Cuando tengo quistes menores a 5 centímetros, es una oferta que le voy a dar al paciente. Cuando tengo quistes múltiples y yo sé que no los puedo sacar porque no voy a estar operándolo al paciente a cada rato para sacarle un quiste hidratídico, y para prevenir la recurrencia o la siembra hidratídica en la cirugía o en el PAIR. ¿Qué controles se realizan? Se hacen controles de laboratorio antes de empezar el tratamiento, donde tengo que incluir el test de embarazo, y después se hacen controles una vez por mes para ver si hay un efecto adverso producto de la toma del albendazol. Se hacen controles ecográficos post-tratamiento a los 6 y a los 12 meses posteriores a terminar el tratamiento para ver qué pasó con ese quiste, si involucionó, si está exactamente igual a como estaba antes del tratamiento. Si yo no tengo otra chance terapéutica, puedo hacerle varios ciclos de tratamiento y repetírselo. Pónganle que tengo un paciente que tiene 10 quistes en el hígado que no lo puedo operar, le voy a hacer un tratamiento de 3 meses, lo voy a controlar durante el año, los 2 años, y puedo hacerle otro ciclo de tratamiento. Hay pacientes que tienen varios ciclos de tratamiento porque uno no tiene otra cosa terapéutica para ofrecerle.
¿Cómo hacemos prevención de esta parasitosis? Por un lado, evitando esto. Si hay faena domiciliaria, no hay que tirarle las vísceras crudas a los perros para que las coman porque se vuelven a reinfectar. Otra forma de hacer prevención es desparasitar a los perros periódicamente. Pero yo los tengo que desparasitar y no ofrecerles vísceras crudas, porque si no se vuelven a parasitar. Pero además de no ofrecerles vísceras crudas, tengo que evitar que los animales que se mueren espontáneamente en el campo queden al aire libre, porque después va el perro, si no, y se los come como carroñero y estamos en lo mismo. Entonces hay que enterrar los animales que se mueren en el campo. Si decomiso las vísceras, también las tengo que alejar de donde las puedan agarrar los perros, las tengo que enterrar. Hay una vacuna, que es la vacuna EG95, que es una vacuna para hospederos intermediarios, que es una herramienta más en el control de la hidatidosis. O sea, se vacuna ganado ovino joven y con eso evitamos que el ganado ovino esté como hospedero intermediario. Entonces, por más que lo faen, en el futuro no va a tener quistes hidáticos para ofertarle a los perros. Pero no, es una estrategia más, no es la única estrategia que sirve. Y lo otro importante es hacer educación para la salud con las comunidades, para enseñarles qué significa la hidatidosis y cómo evitar tener hidatidosis. Bueno, esta es la vacuna se llama EG95, la que se usa para el ganado. Es una vacuna que se utiliza en 2 dosis, pero que no está aportada por el Estado, es de uso privado. Entonces es bastante difícil, es una decisión ya de los que tienen ganado hacer vacunación del ganado con esta vacuna. Bueno, estoy mal con el dedito. Bueno, ¿qué pasa hoy con la hidatidosis? La hidatidosis es una enfermedad parasitaria que está dentro del grupo de las negligenciadas, o sea, lo que se llaman abandonadas, primero porque es una enfermedad difícil de tratar y más difícil de curar. Y un gran problema con la hidatidosis es que no tenemos evidencia de cuál es el mejor tratamiento, porque yo no puedo hacer comparación de tratamiento, porque cada persona tiene un quiste diferente al otro, entonces es muy difícil poder establecer cuál es el mejor tratamiento. Tampoco hay mucho desarrollo de nuevas terapéuticas para la hidatidosis. Y realmente es un problema de salud importante, porque las personas que están afectadas por hidatidosis, uno a veces no le puede dar una solución a su problema de salud y se la pasan deambulando de un lado al otro. El señor que yo les conté, que está internado en la sala 3, es un paciente que hace 25 años que está en seguimiento en nuestro hospital. Es un paciente que, si ustedes veían, parecía embarazado por quistes hidatívicos. Es la primera vez que se quiere operar, porque siempre tuvo miedo de operarse. Ahora no le quedó otra alternativa que operarse. Pero es un paciente que viene deambulando con su hidatidosis durante años. Esto impacta en la vida de las personas porque es una enfermedad que los termina afectando, que les altera su calidad de vida, que requiere mucha consulta en el sistema de salud, que realmente es muy difícil de darle una respuesta desde el equipo de salud de cura definitiva. Por eso es una enfermedad difícil de tratar y más difícil de curar aún. Bueno, nada más. Díganme si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran decir.